La primera radiografía no fue tomada en un hospital. Fue tomada en un laboratorio donde nadie buscaba imágenes. Eso cambia todo lo que creen saber sobre cómo llegó esa tecnología a existir. Wilhelm Röntgen no era médico. No estaba pensando en huesos, ni en diagnósticos, ni en salas de emergencia. Era físico. Estudiaba lo que le pasaba a la electricidad cuando se disparaba a través de un tubo de vidrio casi completamente vacío. Eso era todo. Un experimento sobre electricidad en un cuarto oscuro en Würzburgo, Alemania. Noviembre de 1895. Y ahí, al otro lado del cuarto, una pantalla recubierta de platinocianuro de bario empezó a brillar. El tubo estaba cubierto con cartón negro. La luz visible no podía escapar. Röntgen se había asegurado de eso. Pero algo sí escapó. Algo que viajó varios metros en el aire y activó esa pantalla fluorescente como si el cartón no existiera. No supo qué era y tomó la decisión más honesta que un científico puede tomar. Lo llamó rayos décima, el nombre más transparente en la historia de la física. Un científico admitiendo en el nombre mismo del descubrimiento que no sabía qué había encontrado. La pregunta que quiero pensar con ustedes hoy no es cómo funciona una radiografía. Eso es mecánica. Eso se explica en 5 minutos. La pregunta real es qué es exactamente lo que atraviesa el cuerpo. ¿Por qué el hueso bloquea y la carne no? ¿Y qué hace ese algo mientras pasa? Empecemos con lo que Röntgen vio y no entendió. El instrumento que usaba se llamaba tubo de Crookes. Era un tubo de vidrio del que se había extraído casi todo el aire, un vacío casi perfecto con 2 electrodos en los extremos. Cuando se aplicaba voltaje de alto voltaje entre esos electrodos, algo viajaba del cátodo al ánodo. Los físicos de esa época lo llamaban rayos catódicos. Hoy sabemos que son electrones. Röntgen estudiaba esos rayos catódicos. Para aislarlos visualmente, cubría los tubos con cartón negro. Quería bloquear cualquier luz visible que pudiera salir y contaminar las observaciones. Procedimiento estándar, nada extraordinario. Excepto que esa pantalla al otro lado del cuarto empezó a brillar. Los rayos catódicos, los electrones, no podían ser. Viajan unos pocos centímetros en aire antes de dispersarse. La pantalla estaba a más de 1 metro. Algo más salía de ese tubo. Algo con un poder de penetración que ninguna radiación conocida en 1895 podía explicar. Röntgen no publicó inmediatamente. Pasó 7 semanas en ese laboratorio antes de mostrarle los resultados a alguien. Comía ahí. Dormía poco. Repetía el experimento desde ángulos distintos, con materiales distintos, con distancias distintas, porque no se fiaba de lo que sus propios instrumentos le decían. Esa desconfianza metódica es exactamente lo que hace buena ciencia. La primera imagen que tomó de un objeto específico fue la mano de su esposa, Anna Bertha. Huesos perfectamente visibles. El anillo metálico en su dedo, definido con una precisión que ningún dibujo anatómico podía igualar. Ella vio la imagen y dijo, se registra en las cartas de la época, que había visto su propia muerte. Él publicó 3 semanas después. El mundo tardó días en reaccionar. En semanas, laboratorios en toda Europa intentaban replicar el experimento. Ahora bien, ¿qué son los rayos décima? Son radiación electromagnética, la misma familia que la luz que ven ahora mismo, que las ondas de radio que llegan a sus teléfonos, que los rayos ultravioleta que queman la piel en verano. La misma familia, pero con una diferencia crítica en la longitud de onda. La luz visible tiene longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. Los rayos décima tienen longitudes de onda entre 0 y 1 y 10 nanómetros. Cientos de veces más cortas.
Longitud de onda más corta significa frecuencia más alta. Frecuencia más alta significa fotones con más energía. Y más energía significa mayor capacidad de interactuar con la materia, de penetrarla, de ionizarla, de atravesarla sin detenerse. Piénsenlo así. Un sonido de baja frecuencia, el bajo de una bocina, hace vibrar las paredes de un edificio entero. Sientes el pecho moverse, pero no rompe nada específico porque la energía está distribuida. Un sonido de alta frecuencia, muy concentrado, puede romper un vaso de cristal fino sin mover el edificio. La energía está concentrada en una frecuencia que el cristal absorbe de forma particular. Los rayos décima funcionan de forma parecida. La energía está concentrada en fotones de alta frecuencia que interactúan de forma muy específica con ciertos tipos de átomos y pasan casi sin interacción por otros. Eso lleva directo a la siguiente pregunta. ¿Por qué el hueso aparece blanco en una radiografía y la carne aparece oscura? La respuesta está en los átomos, específicamente en sus electrones. Cuando un fotón de rayos décima viaja a través del cuerpo, encuentra átomos constantemente. Y lo que ocurre en ese encuentro depende de qué tipo de átomo es y de cuántos electrones tiene fuertemente ligados al núcleo. El tejido blando, músculo, grasa, piel, está compuesto principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Números atómicos bajos, 6,1, 8,7, pocos electrones, y los que tienen están ligados con relativamente poca fuerza. Un fotón de rayos décima pasa por esos átomos con poca probabilidad de ser absorbido. Sigue adelante. El hueso es diferente. Contiene calcio número atómico 20 y fósforo número atómico 15. Más electrones, y específicamente, electrones en capas internas más fuertemente ligadas al núcleo. Cuando un fotón de rayos décima choca con uno de esos electrones internos del calcio y tiene suficiente energía para expulsarlo del átomo, eso se llama efecto fotoeléctrico. El fotón desaparece, no dispersa, no rebota, desaparece. Su energía se transfirió al electrón expulsado. El hueso absorbe los fotones. La carne los deja pasar. Los fotones que llegan al detector forman la imagen. Donde llegaron muchos, donde la carne dejó pasar, la imagen es oscura. Donde llegaron pocos, donde el hueso absorbió, la imagen es blanca. Una radiografía no es una fotografía. No captura luz reflejada, captura la sombra de lo que absorbió la radiación. Es un mapa de absorción. La imagen que ven es exactamente lo que no llegó al otro lado. Eso tiene consecuencias importantes que vienen después. Pero antes, necesito hablar de algo que no suele mencionarse cuando se cuenta la historia de los rayos décima y la medicina. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, los hospitales de campaña no tenían equipos de radiografía. Los cirujanos operaban con información incompleta. No sabían exactamente dónde estaba el fragmento de metralla, en qué ángulo había entrado, qué estructuras comprometía. Operaban basándose en síntomas, en palpación, en experiencia, con frecuencia en conjeturas. Yo sabía lo que una imagen podía cambiar en esa situación. No era teórico, era matemático. Una imagen antes de operar significa menos tiempo en mesa, menos daño accidental, más probabilidad de éxito. Organicé 20 unidades móviles de radiografía, camiones equipados con generadores de electricidad y aparatos de rayos décima, que podían llegar directamente a los hospitales de campaña, a los puestos de avanzada, a donde los soldados estaban. No esperaban que los heridos llegaran a un hospital fijo con equipo instalado. El equipo llegaba a ellos. Las llamaron Petites Curies, un nombre simpático que oculta bastante trabajo. No fui solo la organizadora.
Aprendí a manejar los generadores. Aprendí a calibrar los equipos en condiciones de campo, con electricidad inestable, con polvo, con frío. Tomé imágenes yo misma. Entrené a otras personas, técnicos, médicos, enfermeras, porque no había suficientes personas que supieran operar esos equipos, y había demasiados heridos. Las estimaciones del número de radiografías tomadas por esas unidades durante la guerra superan el 1.000.000. No usaba protección adecuada. Nadie la usaba, porque nadie entendía todavía con precisión suficiente qué acumulación de dosis producía qué daño. Las manos eran las más expuestas. Las sujetaba directamente cerca de los tubos para posicionar correctamente a los pacientes. Mis manos, que ya cargaban el daño acumulado de años de trabajo con radio y polonio en el laboratorio, recibieron también eso. No habría cambiado la decisión. Los heridos estaban ahí. El equipo funcionaba. El conocimiento que tenía era útil. Esas tres cosas juntas determinan qué se hace. Ahora hay algo sobre los rayos décima que la gente generalmente no considera hasta que necesita un TAC. Y el médico le explica por qué no es lo mismo que una radiografía simple. Una radiografía clásica es una imagen de proyección. Todo lo que hay entre la fuente de rayos décima y el detector, todos los tejidos, todas las estructuras, queda comprimido en una sola capa plana. Una imagen bidimensional de un objeto tridimensional. Eso tiene un límite directo. Si dos estructuras están alineadas en el mismo eje, una oculta a la otra. No hay forma de separarlas en esa imagen. Y si un tumor blando está rodeado de tejido blando, con el mismo número atómico promedio, el contraste de absorción es mínimo. La imagen no lo diferencia. No porque el tumor sea invisible en principio, sino porque esa técnica específica no tiene el contraste necesario para mostrarlo. La tomografía computarizada, el TEC, resuelve el problema de la tridimensionalidad, tomando cientos de imágenes en ángulos distintos alrededor del cuerpo y reconstruyendo matemáticamente una imagen en 3 dimensiones. Es el mismo principio físico, rayos décima interactuando con tejido, pero multiplicado, rotado y procesado por algoritmos que reconstruyen la geometría interna. La resonancia magnética es distinta en su fundamento. No usa rayos décima, usa campos magnéticos intensos y pulsos de ondas de radio para detectar la respuesta de los núcleos de hidrógeno en el cuerpo. Y el cuerpo humano tiene muchísimo hidrógeno, principalmente en el agua y en la grasa. El contraste que produce en tejido blando es completamente diferente al de los rayos décima. Puede distinguir entre tipos de tejido que una radiografía o incluso un TAC no separarían. Cada técnica hace una pregunta distinta al cuerpo. La imagen que aparece siempre depende de qué pregunta se está haciendo. No hay instrumento único que vea todo, y pretender que lo hay sería mala ciencia. Esto me lleva a algo que prefiero decir directamente porque los números existen, y no hay razón para ocultarlos. Los rayos décima ionizan la materia que atraviesan. Un fotón con suficiente energía. Y los rayos décima tienen suficiente. Puede expulsar un electrón de una molécula. Si esa molécula es ADN, eso puede producir una rotura en la cadena. La mayoría de esas roturas se reparan. Las células tienen mecanismos de reparación del ADN, que son notablemente eficientes. Para dosis bajas, la reparación ocurre y no hay consecuencia detectable, pero no perfectamente siempre. Y la relación entre dosis baja y riesgo no está medida directamente, está modelada. Los modelos actuales asumen que el riesgo escala linealmente desde dosis altas hacia niveles bajos. Eso es una extrapolación, no una medición directa a esos niveles bajos. Hay debate científico activo sobre si esa extrapolación lineal es la más precisa o si hay un umbral por debajo del cual el riesgo es efectivamente cero.
Los números concretos. Una radiografía de tórax da aproximadamente 0,1 milisieverts de dosis efectiva. Un vuelo transatlántico expone a algo similar por radiación cósmica. Un TAC de abdomen puede dar alrededor de 10 milisieverts. El límite anual recomendado para trabajadores ocupacionalmente expuestos, radiólogos técnicos, es 20 milisieverts. Una radiografía dental es muchísimo menos que todo eso. Un TAC repetido es una conversación diferente. No digo esto para crear alarma sobre procedimientos médicos necesarios. Los rayos décima salvan vidas, lo sé directamente, no solo en teoría. Lo digo porque los números existen y una persona informada puede hablar con su médico sobre cuándo un estudio es necesario y cuándo hay alternativas sin radiación ionizante. Ahora el cierre, y prefiero que sea honesto. Antes de noviembre de 1895, ver el interior de un cuerpo vivo requería abrirlo. Eso es todo, sin excepción. Durante toda la historia documentada de la medicina, miles de años de anatomía, de cirugía, de diagnóstico, la única manera de ver lo que había adentro era hacer una incisión. Röntgen encontró algo que atravesaba la materia sin moverla, sin cortarla, sin detenerla, y dejaba una huella de lo que había adentro. Esa huella no era perfecta, aplana, superpone estructuras que en el cuerpo están separadas. Oculta lo que no tiene contraste suficiente. Muestra la sombra de la absorción, no la estructura directamente. Y aún así, esa imagen imperfecta cambió completamente lo que significa ver en medicina. Mis manos aparecen en algunas de las primeras imágenes tomadas en los camiones durante la guerra. Están ahí, posicionando a los pacientes cerca de los tubos. Las mismas manos que cargaban tubos de radio en los bolsillos del abrigo, porque el laboratorio era frío y el radio daba calor. Manos que ya llevaban años de exposición acumulada, sin protección adecuada. No hay radiografía que muestre ese daño. Los rayos décima muestran hueso, calcio, densidad. No muestran lo que años de radiación hacen al tejido, que no es suficientemente denso para producir contraste, a la sangre, a la médula ósea, a los tejidos blandos que cambian lentamente sin dar señal visible. Röntgen llamó décima a lo que no entendía. En su momento eso parecía provisorio, un nombre temporal hasta que alguien encontrara la explicación, pero el nombre quedó. 130 años después, seguimos diciendo rayos décima. Quizás porque la décima no era provisoria, quizás era honesta. Hay algo en esa radiación que todavía no cerramos completamente. Los efectos a dosis bajas, los mecanismos exactos de reparación del ADN, los umbrales reales de riesgo. No es ignorancia grande, es el borde preciso donde termina lo que sabemos con certeza y empieza lo que modelamos con cuidado. Yo tampoco supe siempre exactamente lo que tenía en las manos. Eso no me detuvo, pero lo recuerdo.